sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Nuevamente les habla el pastor Gustavo Ariel Jiménez, del Ministerio Mesiánico Masada de enseñanza exhortativa, profética y también de restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, aquí en la República del Paraguay, como siempre en este tiempo, para todos nuestros queridos hermanos que habitan la tierra paraguaya, todos los amigos que estarán sintonizando, como así también desde aquí, por la gracia del Señor, nos extendemos también hacia el mundo entero, hacia aquellos que quieran escuchar, ya que el mensaje es gratuito. Lo que hemos recibido de gracia damos. Saludamos también a nuestros queridos hermanos que habitualmente se conectan desde la República Argentina. La paz del Señor para todos ustedes, sean todos bienvenidos. Y también para nuestros queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay. Y a todos nuestros hermanos y hermanas en definitiva, si hay alguien que está sintonizando por primera vez, nos quiere decir desde dónde se está conectando, sería realmente de gran bendición. Allí saludando a mi amada esposa Cristina María, siempre apoyando esta audición y todas las tareas del Ministerio de Enseñanza Masada, que el Señor le bendiga muy ricamente. Y estamos reunidos nuevamente para escudriñar la palabra del Señor, para seguir con una temática yo creo que muy necesaria, muy puntual para este tiempo. Los que siguen al extraño estaremos en la quinta parte, todavía tenemos un buen tramo para seguir enseñando la palabra del Señor. Estamos hablando de la mutación que provoca la rebelión y es profético, ¿verdad? Estamos viendo, no solamente en Paraguay, en Argentina también, en el mundo entero, cómo pastores, denominaciones, iglesias, hermanos, líderes, están cambiando, pero para mal, están retrocediendo. Saludamos a nuestra hermana María Fernández, que el Señor le bendiga, en la ciudad de Buenos Aires, sea el Shalom, la paz para nuestra hermana. Y mientras esperamos entonces que nuestros hermanos se vayan también acoplando a esta audición online que solemos tener una vez semanal. Bien, vamos a estar orando y vamos a estar ya entrando de lleno porque es un tema que amerita que nos tomemos el tiempo necesario para entenderlo, para digerirlo, para que también el temor del Señor esté en nuestros corazones y que si estamos mutando podamos volver al Señor y si no simplemente como una advertencia para que nosotros podamos mantenernos firmes, perseverantes en el camino hacia la patria celestial. Padre, te damos gracias esta noche. Bendice la entrega de tu palabra, bendice a mis hermanos. Bendice, Señor, este momento, unge mi vida para que pueda hacerlo con temor, con reverencia, con la dedicación que merece la entrega de tu palabra, Señor. En el nombre de Yeshua reprendemos toda oposición de las tinieblas, toda influencia maligna, todo lo que quiera estorbar, todo lo que quiera perturbar, en el nombre de Yeshua, allí donde están mis hermanos, aquí donde estamos nosotros, sea tu protección divina, tus ángeles guerreros poderosos acampando alrededor de nuestras vidas, te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Yeshua, Padre, que perdones nuestros pecados, que podamos entrar ya en el tramo, Señor, de la santificación, para luego, Señor, poder cosechar en breve, eso es lo que creemos, la posterior glorificación, ya para estar contigo por siempre y para siempre, ya en la gloria eterna, con un cuerpo de gloria también. Decimos amén y amén al Señor. Bien, queridos hermanos, se ha viralizado, ¿no? Mucho, hay diferentes comentarios de alguien que decía ser pastor, que ya no lo es pastor porque tiene pensamientos, tal vez, no lo ha confirmado, entrar en la política. Todo esto nos demuestra lo que venimos compartiendo en este material. La mutación. Y en este tiempo hay que tener mucho cuidado porque, hay cámaras, todo queda grabado, lo que se dice. Entonces, hermanos, qué bueno que nosotros podamos tener integridad, que realmente la salvación que ha entrado en nosotros por medio de Yeshua
pueda conseguir en nosotros el cambio en este sentido. Me refiero al cambio verdadero de ser un hijo de Dios, de ser un siervo del Señor, de seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero qué triste, hermano, por eso dije que todo lo que estamos compartiendo es algo tan profético, tan actual, ¿verdad? Gente que dice una cosa y que dice otra. Chequé el mensaje número 4 de la semana pasada, donde lo estuvimos hablando, ¿verdad? No estamos condenando, ¿verdad? Que esa persona, como cualquier otra persona, sea siervo o hermano, pueda volverse al Señor, pero tenemos que entender, hermano, que el Señor ama la integridad, que los siervos del Señor tenemos que aprender a caminar en esa integridad. Saludamos a nuestro querido hermano Juan y a toda su familia, que el Señor le bendiga. Querido pastor Aníbal, también, shalom, shalom, la paz del Señor allí en Itapuamí. Entonces, mi hermano, que no volvamos hacia atrás, que no nos acomodemos al mundo. Estamos viendo una de las palabras, en breve vamos a ver más profundidad de otras definiciones en hebreo. La palabra mará, que significa rebelión, significa algo desagradable, significa cambiar, significa ser desleal, significa ser infiel, significa irritar al Señor con nuestras actitudes, las cuales ya sabemos, porque tenemos tiempo en el camino, que no las tenemos que hacer, porque cuando estamos hablando de los que siguen al extraño, al prostituido, estamos hablando de personas que están apostatando de la fe, estamos hablando de personas que recibieron el buen entendimiento, pero en su libre albedrío y en su rebelión, como estamos hablando, decidieron volver atrás. Lo último que vimos fue el Salmo 15, donde se nos habla que para subir al monte del Señor, lo puede repasar, Salmo 15, verso 1 y 2, debemos andar en integridad y en justicia, son los que van a subir al monte del Señor, al templo del Señor. Y también estuvimos viendo la última clase del Salmo 15, que no cambiamos, que no estamos ahora a favor de las personas viles, no, es que siempre estuvimos en contra del pecado, porque eso es lo que el Señor nos enseñó desde el principio. Eso es lo que estuvimos viendo. El Señor no cambia, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Su ley no ha cambiado. Por más que algunos ministros digan, esto ya pasó, y ahora es de esta manera, y ahora es de otra manera, nada más lejos de la realidad. Saludamos a Graciela Arriola, seguramente está ahí Ezequiel Gauna, que el Señor te bendiga. Mariana Sánchez también, sean todos bienvenidos. Vamos a otra palabra, mientras hablamos de la mutación. La palabra mur significa alterar, canjear, trocar, deshacerse de algo, o sea, estoy cambiando. Era un pastor así, ahora soy un pastor asá. Era un hijo de Dios verdadero, ahora soy un hijo, va ahí, ¿verdad? Cuidado con estas cosas, hermano. El Señor no ha cambiado, el Evangelio de Yeshua no ha cambiado. No importa lo que digan a veces desde un púlpito, lo que digan los libros muy famosos, nuestro manual eterno, perfecto, genuino, verdadero, dado a la humanidad y sobre todo al pueblo del Señor es la Biblia. Entonces, hermano, tenemos que chequear, tenemos que tener discernimiento, no importa las luces, los colores, los grandes titulares que se habla de fulano, de sultano. Acá el único que merece toda la gloria, todo el honor, predicamos a Jesucristo, predicamos a Yeshua, somos siervos, somos un pueblo simplemente agradecido, ¿verdad?, de haber alcanzado esta salvación tan grande. Nosotros sin el Señor nada podíamos hacer, ¿verdad? Entonces la palabra mur significa, hay gente que está canjeando, ¿verdad? Esto yo lo he vivido, ¿verdad? Voy para, dentro de poco, 39 años en el camino, y la última parte acá con mi esposa, dinero, si usted cambia, auto, casa, mejor ofrenda, de verdad, lo hemos rechazado todo eso, porque no estamos dispuestos, tanto mi esposa como quien les habla, estamos de acuerdo en amar al Señor, de amar su verdad, y el Señor siempre nos ha demostrado su fidelidad, nunca nos ha faltado un plato de comida, siempre el Señor ha llegado a tiempo. Entonces, hermano, cuidado porque el diablo está tentando, no solamente a la humanidad, está tentando a los siervos del Señor, y hay muchos, como dice la palabra, que ya van por el camino ancho,
que va a la perdición, y usted queda asombrado, como ya hemos leído en Gálatas capítulo 1, como dice Pablo, estoy asombrado de que tan pronto estén desertando de aquel que lo llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente o pervertido o extraño o prostituido. Y hemos hablado que la iglesia, después de Pablo y los discípulos, la segunda, tercera generación ya comenzó a corromperse y ahora ni que hablar. Y usted veía un siervo que antes era íntegro, era humilde, y ahora lo ve vanidoso, lo ve hinchado, lo ve soberbio, lo ve desaforado, desenfrenado, solamente por las cosas materiales, no tiene palabra, no se dedica. Eso se puede ver porque la Biblia dice el árbol se conoce por los frutos, y empieza a manipular la palabra del Señor, y todo lo desemboca en las cuestiones materiales, cuando el mensaje principal tiene que ser la salvación, el arrepentimiento, la santidad, el servicio al Señor. Entonces la palabra mur encontramos ahí, la palabra shená también, antes de ir ya a un texto bíblico. Shená también en hebreo significa, porque esta palabra mutar, cambiar, tiene varias raíces en hebreo, significa abrogar, anular, alterar. El Señor dijo, yo no vine a anular la ley, yo vine a cumplirla, ¿verdad? Significa demudar, ser diferente, revocar, como nosotros, hermanos, como nosotros, seres imperfectos que necesitamos de la salvación del Señor, cómo nosotros vamos a tomarnos el atrevimiento de revocar lo eterno, revocar lo santo, revocar o anular lo que ya fue establecido, como siempre digo, en una forma con la tinta del Espíritu Santo, del Espíritu de la verdad. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 11, Jeremías 2:11. Saludamos también a José Cho, que se ha bienvenido, la paz del Señor, allí en Bolivia, si es que mal no recuerdo, está nuestro hermano, sea el Shalom. Jeremías 2:11, ¿acaso alguna nación? Habla el profeta Jeremías a un pueblo rebelde, a un pueblo apóstata, a un pueblo que ya era infiel, que no quería escuchar el mensaje. Jeremías 2:11, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? O sea, los paganos mantienen la fidelidad a sus dioses paganos, y nosotros que hemos tenido el privilegio de conocer al verdadero Dios, lo queremos cambiar, y en especial manera se lo quiere cambiar por amor al dinero, por amor a las cosas materiales. Cambiamos al verdadero Yeshua, como yo les suelo decir habitualmente, por un Jesucristo chino, por una iglesia liviana, por un evangelio totalmente prostituido, aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo, dice el profeta de parte del Señor, ha trocado, ha hecho una contratación, ha cambiado algo eterno por su propia conveniencia, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Hermanos, ciertamente, queridos amigos que están del otro lado, no te va a aprovechar cambiar el verdadero evangelio, porque cuando dice que no te va a aprovechar, es que te vas a ir a la condenación del mismo infierno. Es como cuando Yeshua advirtió, justamente también atacando ese desenfreno, esa avidez, esa pasión por las cosas materiales. ¿De qué te servirá ganar el mundo entero si perdieres tu alma? Conocemos la parábola, ¿no?, del rico insensato. Aparece la voz del Eterno: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Él estaba muy contento, pero no por las cosas espirituales. Él estaba contento porque había agrandado su granero. No lo menciona el Eterno, no lo tiene en cuenta el Eterno, pero aparece el Eterno, y le dice: esta noche vienen a pedir tu alma. Entonces, hermano, vayamos detrás de lo que aprovecha. ¿Qué aprovecha? Utilizar bien el tiempo para orar. ¿Qué aprovecha? Utilizar bien el tiempo para escudriñar la palabra. Por supuesto, hay que trabajar, sí, aproveche las horas de trabajo de la mejor manera posible, honestamente, humildemente, transparentemente, como lo declara también la palabra del Señor para el área laboral, lo cual hacemos para la gloria del Señor. Pero ya hemos hablado mucho de esto, no tenemos que desbocarnos solamente las cosas materiales, porque dice
la palabra del Señor, que nada llevaremos de esta tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que preparar más que nada nuestra alma para estar con el Señor y aún para servir al Señor aquí en la tierra. Jeremías 2:36, en el mismo capítulo, Jeremías capítulo 2, verso 33, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? No, este era el mensaje que bajaba de parte del Señor a través de Jeremías para el pueblo de Israel, que estaba completamente obsesionado con la inmoralidad, con el materialismo, con las alianzas que el Señor obviamente no quería que se hicieran. Dice, ¿para qué discurres tanto cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los reyes de esa época pretendían hacer alianza con Egipto para pelear contra Babilonia, que le había puesto mucho tributo, etcétera, etcétera. Pero todo esto estaba aconteciendo simplemente y principalmente porque Israel siempre fue desobediente a la voz del Señor. Entonces, así como fuiste avergonzada de Asiria, refiriéndose al reino del norte, que también fue masacrado por Asiria, ahora el reino del sur no quiere arrepentirse delante del Señor, pero busca ayuda en Egipto para ir contra Babilonia. Y el Señor dice, ese mecanismo no funciona. Ustedes tienen que volverse a mí. Cuando uno se vuelve al Señor, todo se pone en armonía. Todo se equilibra, no es buscar alianzas humanas creyendo que eso nos puede traer algún tipo de beneficio. Jeremías 2:36, vemos en otra versión, cuánta ligereza la tuya para cambiar de dirección. Esta versión está muy bien lograda. Cuánta ligereza la tuya para cambiar de dirección, es lo que venimos hablando. Hay gente que es como el camaleón, hoy dice una cosa, mañana dice otra cosa, hoy quiero ser santo, ahora ya no soy santo, ¿verdad? Soy inmundo. Decídase qué es lo que va a hacer con su vida, a qué Dios va a seguir, a qué Dios está adorando. El Dios verdadero siempre se va a mantener en la santidad y en la justicia y siempre nos va a exigir que nosotros respetemos sus leyes, sus mandamientos. Cuánta ligereza la tuya para cambiar de dirección. Israel siempre fue así, lastimosamente. Por eso, hermano, y aprovechando, ustedes pueden ver en el perfil, igual esto también se ha viralizado rápidamente y muchos están hablando de esto. Se acerca ahora dentro de un mes y piquito, ¿verdad? O sea, en Israel siempre se celebra un día del orgullo gay, qué triste, ¿no? Y por eso Israel está como está, y por eso venimos hablando de que el verdadero Israel no es este Israel. El verdadero Israel está compuesto por judíos y no judíos que han aceptado a Yeshua, que es la piedra angular. Este Israel está desviado, este Israel va a ser sacudido nuevamente. Ahora van a ser, aparte de ese día, van a hacer una celebración de 4 días muy cerca de Sodoma y Gomorra. Esto es la agenda, esto es una provocación tremenda a Yahweh, el Dios de Israel, y estamos viviendo los últimos días. Obviamente que nosotros esto no lo podemos respaldar, no importa que esté en la tierra de Israel. Tenemos que entender que Israel es la bestia salvaje, como ya hemos hablado, que se ha levantado de la herida mortal, pero que Israel sigue también mutando. Israel, la nación, me refiero, el Estado de Israel, lastimosamente está en una condición de adulterio espiritual. Entonces, ¿cuál es el Israel que va a ser salvado? Bueno, la iglesia israelita que confía en Yeshua, compuesta de judíos y de no judíos que acepten a Yeshua, que es el único salvador, no hay otro camino, Yeshua es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces viene una gran destrucción sobre Israel, pero también sobre el mundo entero y también sobre la cristiandad, ¿verdad? No miremos solamente hacia Israel, porque también ya desde hace mucho tiempo, pero para recordar algo no muy lejano, en la época del presidente Obama en los Estados Unidos, se legalizó y se permitió la homosexualidad, que ha quedado toda esa inmundicia en muchos púlpitos hoy en día de diferentes denominaciones cristianas evangélicas. Es tremendo. Entonces, estamos viviendo los días de la apostasía del mundo, de los gobiernos, pero también de la gran prostituta, también de la gran ramera, compuesta por judíos, israelitas, cristianoides también, que están siguiendo un evangelio
extraño. Libro de Esdras, capítulo 6, versículo 12. Libro de Esdras, capítulo 6, verso 12. Tenemos que ser sanados de cualquier tipo de mutación. Vamos a ser probados. Usted me dirá, pero pastor, no es fácil vivir la verdad todo el tiempo, permanecer en la verdad, permanecer en la santidad. Yo no te digo que es fácil, tampoco te digo que es muy difícil, porque si la gracia del Señor está sobre tu vida, lo vas a conseguir. Pablo también tuvo oposición, terminó en la cárcel, le cortaron la cabeza, un montón de cosas, ¿verdad?, que tuvo que atravesar el apóstol Pablo, Juan el Bautista, Pedro también, etcétera, etcétera. Cuando uno ama al Señor, uno siempre se va a mantener leal a las convicciones de la palabra del Señor. Libro de Esdras, capítulo 6, verso 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Ahí estamos viendo, en esta carta, en este libro, mejor dicho, el decreto que daba un rey sobre la casa del Señor. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su nombre para cambiar o destruir esa casa. No solamente este texto tenía que ver con los paganos que atacaban a Israel, sino que justamente este versículo también es una advertencia para el propio pueblo, porque venimos viendo en el libro de Jeremías en este momento, pero hay otros escritos, también si nosotros mismos como pueblo del Señor nos rebelamos contra la autoridad del Señor, también seremos destruidos. Es que eso ya lo leímos en la clase pasada, en Gálatas capítulo 1, verso 6 en adelante, ¿verdad? Cualquiera que predique un evangelio diferente sea anatema, ¿verdad? Por más que sea parte del pueblo del Señor. Es como los sacerdotes de aquel tiempo que gritaron crucifícale, ¿verdad? Sea la sangre de este sobre nuestra cabeza. Estaban como muy convencidos que no era el Mesías, que no era Dios en carne, que no era Manuel. Y ciertamente el juicio cayó sobre ellos, ¿verdad? Saludamos a nuestro hermano Robert Dennis, la paz del Señor. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, ahora nosotros somos templo. Y Pablo habla a los corintios, el que destruye el templo del Señor, Dios lo destruirá a él también. Destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. Es un texto que podemos usarlo no solamente contra los reyes paganos, sino que también esta observación va para los que estamos adentro. A veces los más peligrosos somos nosotros mismos. Los más peligrosos, como Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. Yeshua también profetiza, ¿verdad? Será hermano contra hermano. Los de la misma casa se iban a levantar contra el Señor. Vamos a Proverbios 19.3. Proverbios 19.3, y acá encontramos una palabra, vamos viendo algunos sinónimos, la palabra natá, que significa torcer. Ahora vamos a ver cómo la mutación trata de torcer a un pueblo, a una persona, trata de torcer el mismo evangelio, que de hecho los judíos lo hicieron con sus tradiciones en diferentes generaciones, y el cristianismo también lo ha hecho. Natá significa torcer, estirar, doblar algo. Bajarse, apartarse, desviarse, hacer que algo se desplome, ¿verdad? La ley del Señor. Eso es lo que hizo el pueblo de Israel, eso es lo que están haciendo hoy en día muchas personas. Quieren torcer el sentido, quieren torcer la interpretación, quieren confundir a la gente para llevarlos a un evangelio mucho más liviano o a una ley más liviana, si se quiere decir así. Entonces dice Proverbios 19.3, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Yahweh se irrita su corazón. Qué tremendo, hermano. La insensatez, las vírgenes insensatas van a quedar afuera cuando suene la final trompeta. La insensatez es lo que hace que una persona
se vaya desviando, torciendo, va estirando de la palabra, la va doblando, se termina apartando del camino verdadero del Señor. Tenemos que estar bien afirmados en el cimiento del Señor, tenemos que estar bien en el centro de la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Vayamos de allí al libro de Isaías, capítulo 3, versículo 8 hasta el 14, vamos a leer. Isaías, capítulo 3, versículo 8. Qué tremendo, ¿no? Darío, que era un rey pagano de Media Persia, había dado el decreto, ¿verdad?, para que se volviera a reconstruir el templo de Jerusalén, pero con el tiempo, más adelante, fueron los mismos judíos que profanaron el santuario, y por esa razón Dios mismo, no solamente con Babilonia, sino con Roma, tuvo que permitir, como parte del juicio de Dios, la destrucción del templo de Jerusalén. Isaías capítulo 3, versículo 8, y esto se repite, por eso mire con atención el versículo que vamos a ver ahora, porque obviamente habla del pueblo del Señor. Siempre hubo un remanente, como hoy en día también, pero vemos que el propio pueblo, los enemigos más duros son los enemigos de tu propia casa. Son aquellos que vieron la gloria del Señor y que luego se apartaron, como le pasó a Moisés, que a 3 meses de haber salido de Egipto, el Señor le dice: desciende pronto, este pueblo se ha pervertido. Y se pervirtió durante 40 años. Y el Señor dijo: yo he visto que este pueblo es un pueblo de dura cerviz. No está hablando de los pueblos vecinos, está hablando de su propio pueblo. Isaías 3:8, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahweh. Entonces, hermano, pudiéramos hablar que el mundo es rebelde, por supuesto que sí, el mundo, muchos no quieren saber nada del Señor, perfecto, pero hermano, el mensaje que les traigo, el ministerio de enseñanza masada, de exhortación, tiene una tarea principalmente de las puertas hacia adentro. ¿Por qué? Porque de las puertas hacia adentro hay muchas cosas que se están haciendo muy mal, como dice Isaías 3:8, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Yahweh, para irritar los ojos de su majestad. Entonces, hermano, ¿cuántas cosas se están haciendo que irritan al Señor dentro de las congregaciones, hermano? Y dentro de las congregaciones no solamente que hay un homosexual, o hay una lesbiana, o hay un adúltero, o hay un fornicario. No hablo de los muy nuevitos, hablo de los obreros, ¿verdad?, los que tienen tiempo. Ya deberían respetar las ordenanzas del Señor. Hay un ladrón, hay un estafador, hay también un líder o líderes que son livianos, que suben a compartir siempre un mensaje muy emotivo, muy sensual, ¿verdad? No están enseñando toda la Escritura. Isaías 3:9 sigue diciendo: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma. Y esa palabra te tendría que decir algo, ¿no? Porque como Sodoma, como lo que va a pasar ahora en Israel. Entonces, hermano, no idolatramos a un Israel político. No se confunda, para los nuevos, porque esto yo ya lo vengo enseñando, el nombre Israel, que es un nombre bíblico, obviamente, Israel significa el que gobierna del lado del Señor. A mí me gusta esta definición exacta, no algunas medias aguachentas. Hermana Silvia, que el Señor le bendiga ricamente. Entonces, ¿cómo se gobierna con el Señor o al lado del Señor? Por medio de la ley, por medio del evangelio del reino, por medio de los mandamientos del Señor, no por medio de tus ideas o de mis ideas carnales, emotivas. No, se gobierna por medio de una constitución que el Eterno entregó en el monte Sinaí, que sigue vigente para cada uno de nosotros. Eso es recontra obvio. Entonces, la apariencia de su rostro, Isaías 3:9, testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, Israel. A mí me da vergüenza. Da vergüenza. El presidente de la Knesset, ¿verdad? ¿Cuánta gente? Israel tiene un porcentaje de gente practicando esta inmoralidad muy grande.
muy grande. Sus gobernantes, muchos de ellos ni siquiera en el eterno creen, siguen las tradiciones, ni eso, son completamente agnósticos. Por eso hay que orar por Israel. Amamos a Israel, pero Israel se tiene que volver al Señor como cada uno de nosotros. Pero no hay nada peor para el eterno, como dice la carta de Santiago. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Publican su pecado, no lo disimulan. Hoy la iglesia hace lo mismo, cuidado, no disimulan su pecado. Y obviamente que disimular es malo, por supuesto. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Estamos viendo cómo están trocando, cómo están cambiando, cómo están queriendo torcer las cosas y las quieren publicar como que es algo bueno, ¿verdad? Estamos en un tiempo donde no hay que discriminar, todos tienen a Dios de alguna manera. Hermano, ay de aquel pastor, aquella iglesia que caiga en esa trampa, que acepte eso, pobrecito. Pobrecito. No, pero pastor, es que si no me van a retirar el sueldo, vamos contracorriente. ¿Y qué querés? ¿Que cambiemos la palabra del Señor? ¿O vos no sabías que iban a venir esos días? Entonces, hermano, el reino de los cielos es de los valientes. Dice, verso 10, decida al justo que le irá bien, al justo, aún en medio de la tribulación. Pero hay que mantener esa justicia en el Mesías Yeshua, porque comerá de los frutos de sus manos. No tengas miedo. No tengas miedo, no, pero la denominación, nada. Nosotros tenemos que ser justos. ¿Cómo se alcanza la justicia? Primero, me arrepiento porque obviamente necesito ser justificado, pero luego el Señor coloca su ley y su espíritu en mi alma para volver a vestirme de justicia, porque la novia se ha preparado y se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. O porque dice Israel, o porque dice iglesia, somos todos hermanos, vamos a celebrar esta inmoralidad. No, nos tenemos que levantar en contra, obviamente. Verso 11, hay del impío, hay que decirle, mal le irá, te va a ir mal. Tarde o temprano te va a ir mal, y lo peor que te puede pasar es terminar en el abismo del lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda, porque según las obras de su mano le será pagado a cada uno, obviamente. Verso 12, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres que se enseñorean de él. No tenemos nada contra los jóvenes, todos fuimos jóvenes, y qué bueno es aprender y madurar en la vida, hermano. Pero cuidado con estos jóvenes de hoy en día, aún dentro de las congregaciones, ¿no? Porque muere, hablo acá en este caso de un buen pastor, no, porque era un viejo, porque vamos a cambiar todo. Acuérdese, Salomón no era tan bueno, obviamente, ¿no? Después se arrepintió. Cuando subió Roboam, cuando subió Roboam fue terrible. Entonces, hermano, qué bueno es discipular a jóvenes que teman a la palabra del Señor. Yo fui madurando, obviamente, pero desde que yo me entregué al Señor a mis 19 años y medio, lo primero que aprendí es que Dios era santo. Lo primero que aprendí, hermano, y no me lo enseñó ningún hombre, me lo enseñó el Señor sin yo saber absolutamente nada. Y me enseñó el camino de la justicia, ¿verdad? Cuánto más ahora que conozco la palabra del Señor y escudriño en la Biblia todos los días, cuánto más, hermano, tengo que seguir el camino señalado por el Señor. Pero hoy hay jóvenes, y también unos jóvenes, ¿no? Porque hoy le agarró el viejazo de un pastor, vamos a modernizarnos. Permití el tatuaje, permití el concubinato, que prueben los novios, que le demos un poco al chupi, ¿verdad? A la glotonería. Cuidado, hermano. Nosotros no somos llamados a vivir como el mundo, somos sacados del mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dice entonces, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres, no importa, jóvenes que se enseñorean. Por eso, hermano, cuidado, pastores, hay algo que hay que entender. La carta de Pedro dice, no se enseñoreen de las almas.
que yo tenga autoridad, que yo pueda enseñar, que vos de tu propia voluntad decidas escuchar al pastor Chimero o al pastor que vos más quieras, ¿verdad? No significa bajo ningún punto de vista que yo te voy a esclavizar. Y esto hay que, obviamente, hablarlo, porque no, parece que algunos, porque tienen la figura del pastor, nosotros obviamente respetamos la investidura, honrar al que merece honra, pero cuidado, porque muchos están en la carne totalmente, no son buenos pastores, no son verdaderos siervos del Señor, y para colmo se enseñorean, y el Señor dijo, no sigan a un ciego porque caerán con él en el mismo hoyo. Un verdadero pastor no se enseñorea de las almas, es un pastor, tiene autoridad, está ungido, tiene amor, tiene un equilibrio, tiene armonía, exhorta para restaurar a las almas, pero no se enseñorea al punto de, para que usted me entienda bien, al punto de lo que es una secta, ¿verdad? Que yo dirijo cada paso de tu vida. Lejos de mí eso, por favor. Soy un enseñador, soy un pastor, me venís a consultar, te digo lo que hay que hacer de acuerdo a la palabra, pero la decisión la toma cada uno, obviamente. Dice, pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Por eso, hermanos, si sabemos que es un ciego, si sabemos que es alguien torcido y que no se quiere volver al Señor, porque hay un tiempo, ¿verdad? Yo también estuve en un lugar por muchos años y se recontratorció el que era mi pastor. Y terminó muriendo de la peor manera. Y el Señor me sacó antes. ¿Por qué? Porque vio mi corazón, porque yo entré a ese lugar por el Señor. Yo entré para servir al Señor, entré para aprender las cosas del Señor. Por eso no idolatro a ningún hombre. Respeto a los siervos verdaderos del Señor. Hay que clamar por los siervos del Señor, hay que clamar por todo, hermano. Pero cuando alguien ya está decidido a torcerse, de hecho el Señor usó mi vida en 2 ocasiones al menos, tal vez más, para decirle que no estaba yendo por un buen camino y ya se puso brava la situación porque no recibía la palabra de exhortación. Y bueno, el Señor entonces por librar mi alma para que yo no me contaminara, me sacó y acá estoy, ¿verdad? Feliz, estoy sano. Cuidado con esos siervos, vuelvo a repetir, que son como líderes de secta, te maldigo, ¿verdad? Te vas al mismo infierno. Mire, al único que hay que temer es al Señor. Tremendo lo que estamos hablando hoy, no lo tenía en mente, pero el Señor quiere que lo hablemos, tal vez para liberar a muchos. Respeto al verdadero siervo del Señor. Un verdadero siervo del Señor es humilde, sabe hablar, tiene conducta, tiene testimonio. Usted se va a dar cuenta, obviamente. Pero hermano, cuidado con aquellos que tuercen el curso de tus caminos, porque si sigues a un ciego vas a caer en un lugar donde no esperabas caer. ¿Cuánta gente va a abrir sus ojos y va a decir, uy, ¿por qué estoy acá en la condenación? Y bueno, el Señor te advirtió, te dijo era tiempo de salir, te abrió los ojos, te dijo, mirá, te están enseñando mal, porque el Señor es fiel, el Señor nos ama, el Señor es misericordioso, obviamente. Versículo 13, Yahweh está en pie para litigar, o sea, para juzgar, y está para juzgar a los pueblos, no solamente a los pueblos paganos. El juicio comienza por la casa del Señor, como venimos hablando. Como dijo el rey Darío proféticamente, tal vez sin entenderlo, lo leo yo, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa. ¿Quiénes fueron los primeros que se levantaron contra la casa del Señor? Su propio pueblo, Israel. ¿Quiénes son los primeros que hoy se sublevan a la verdad? Los mismos evangélicos cristianos, no importa la denominación, en líneas generales digo, porque hay un remanente. Entonces, hermanos, llegó el tiempo, como dijo Yeshua, escudriñe la Escritura. Lo que pasa es que hoy los cristianoides no quieren leer la Escritura, ¿verdad? Y están ahí, se tragan cualquier anzuelo. Cualquier pescado inmundo se lo comen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren chequear la palabra. Usted tiene que chequear, usted tiene que ser como los de Berea. Los de Berea, aunque estuviera Pablo, que de hecho estuvo, observaban lo que Pablo predicaba, y confirmaban si lo que Pablo estaba predicando era cierto o no era cierto. Dice entonces, verso 14, Isaías 3:14, Yahweh vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, contra los ancianos de su pueblo. Esto pasó, Isaías 3,
Está profetizando antes de la destrucción del reino del norte y del reino del sur. Mirá con qué anticipación. Pero esta palabra tiene una actualidad para nosotros también, hermano. Se viene y ya está aconteciendo una zaranda, un juicio tremendo sobre Israel y sobre las naciones y sobre aún la misma iglesia. El Señor va a separar el trigo de la cizaña, y el que quiera convertirse ahora, diga sí, amén, porque el tiempo ya es muy corto. Y contra sus príncipes, porque ustedes habéis devorado la viña. Mucho hemos hablado de la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. Lo mismo sucedió cuando vino Yeshua en su primera venida. Deuteronomio 32:5. Estamos desarrollando ahora la palabra mutar, pero dentro de la palabra natá, que significa torcerse. Deuteronomio 32:5. Deuteronomio capítulo 32, versículo 5. La corrupción no es suya. Obviamente Dios es un Dios que se mantiene siempre en la santidad. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Esto está hablando Moisés casi al final, en su despedida, habiendo obviamente tenido que soportar 40 años de un pueblo, como dice acá la Escritura, completamente manchado, incrédulos. Volvían a ser incrédulos. Me habéis tentado ya 10 veces. Incrédulo, ¿con qué nos va a alimentar el Señor? Acá tenés pan, acá tenés maná, acá sale agua de la roca. Después de vuelta, que otra vez pensaron que Dios no le iba a dar agua de la roca, salió agua de la roca de vuelta. La sombra, el fuego, las victorias contra los enemigos, ¿verdad? La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Por eso no pudieron entrar en la tierra prometida. Tenemos que analizar esto, no es para pensar en otros, simplemente también en nosotros, mirarnos en el espejo de la palabra, si no nos estamos torciendo, si no estás en una iglesia torcida, si tu propia vida no está torcida. Tenemos que enfrentarnos a la verdad, tenemos que ser confrontados por la verdad. Es bueno que la herramienta de la exhortación de la verdad del Señor comience a enderezarnos. Eso ya lo vamos a ver en un instante, ¿verdad? ¿Cuál fue el llamado, el ministerio particular que tuvo Juan el Bautista? Justamente enderezar lo torcido. Ese es el trabajo más difícil. Es un trabajo difícil, el trabajo de maestría, de enseñanza, de exhortación, profético, ¿verdad? Porque a veces pasan años hasta que la gente se decide, se inclina a hacer la voluntad del Señor. Segunda de Pedro 3:14, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Esta es una carta muy interesante, ¿verdad? Podemos leer segunda de Pedro 3:14 hasta el 18, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, obviamente, de la venida del Señor, que va a traer el milenio y luego el reino eterno, procurad con diligencia, con responsabilidad, ser hallados en él, sin mancha e irreprensibles en paz. Leemos el comentario del hermano Juan Galeano. Amén, mi hermano, hay muchos testimonios acerca de este tema. Lamentablemente, el que quiera la sana doctrina tiene que sufrir la desviación. El que quiere la sana doctrina tiene que sufrir la desviación de los mensajes. Bueno, no estoy entendiendo, si podés explicar un poquito más, querido hermano Juan, porque no te estoy entendiendo. O sea, entiendo que querés la sana doctrina, pero no tenés por qué sufrir la desviación de los mensajes. El Señor te sacará, como lo hizo en mi caso. Podrás plantar un lugar donde se predique la sana doctrina. Tal vez haya un sufrimiento momentáneo porque estás en ese lugar, pero imagino que no te va a dejar el Señor toda la vida, porque eso sería muy perjudicial para tu propia alma. Dice 2 Pedro 3:14, entonces, procurar ser responsables, obviamente para esto también, ¿no? Ser responsable. Usted es responsable de buscar un lugar, y si no, de quedarse con su familia
adorando al Señor, porque si usted me dice, supongamos, ¿no? Como algunos dicen, en mi barrio no hay ni a 10 kilómetros ni a 20 kilómetros, bueno, tendrá que viajar 30 kilómetros, no lo sé, o tendrá que quedarse usted con su familia buscando al Señor en una forma genuina, en una forma verdadera, porque si algo te está contaminando, ¿de qué te va a servir? ¿De qué te va a aprovechar? Como venimos hablando. Verso 15, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Esa paciencia todavía la estamos experimentando, pero se está cerrando el círculo, así como el Señor le dijo a Noé, entra en el arca, y 7 días después se cerró la puerta. El tiempo que nos queda por delante es muy corto, hermano. Por eso tenemos que aprovechar bien el tiempo. Tenemos que dejar de seguir a los extraños y de escuchar a los extraños, porque es pérdida. Es pérdida de tiempo y es pérdida también a nivel espiritual, porque nos estamos manchando, nos estamos corrompiendo, estamos escuchando un mensaje que nos confunde, que nos pervierte, que nos está dando lugar a algo que en realidad el Señor no nos quiere dar lugar. Estemos atentos a todo eso. Dice entonces, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, los que no son doctores, e inconstantes tuercen, ¿no? ¿Quiénes son más que nada los que tuercen? La Escritura acá dice para su propia perdición? Gente inconstante, gente que no está firme en el camino del Señor. Puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser un hermano común y corriente, ¿verdad? Entonces, mi hermano, llegó la hora de afirmar. Usted me dirá, ¿cómo nos afirmamos? Si usted tiene la gracia del Señor, estoy terminando también esa cartilla, falta poco. Estamos trabajando a full en los materiales en busca de la liberación total. La gracia verdadera la tengo que corregir y ya estaremos terminando y seguimos con todo lo que el Señor está bajando para poder compartir con el pueblo del Señor. Entonces, hermano, esto para nosotros también. Nosotros mismos, muchas veces nuestro testimonio es un testimonio torcido. La gente es como que se encuentra contigo y dice, ¿crees o no crees? Ya no hablemos ahora de simplemente pastores o denominaciones, de nosotros mismos. Que por ahí usted sabe la verdad, que por ahí usted tiene la verdad, la escuchó, la tiene en su mente, en su corazón, pero no la vive, no la practica, o le cuesta mucho practicarla. Entonces, usted mismo es una persona, o algunos de nosotros, nuestro comportamiento da que hablar, porque la gente está diciendo, ¿está firme o no está firme? ¿Sos hijo de Dios o sos mundado? ¿Sos pastor o no sos pastor? ¿Para seguir la santidad o no seguir la santidad? Tenemos que definirnos, hermano. No podemos ser como esto que dije que se está viralizando en la Argentina. No sé, no sé. No sé, ya sabe de qué me estoy refiriendo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, amén. 2 Pedro 3:17. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, que puede ser un pastor, que puede ser un hermano, caigan de vuestra firmeza. El diablo va a procurar entrar en la forma que pueda. Dentro del grupo de los 12 estaba Judas, pero Judas no logró arrastrar a Yeshua. Yeshua no se bajó de la cruz. Yeshua no se corrompió. Esto también queda registrado como un ejemplo para nosotros. Bueno, el grupo de Pablo estaba un Demas que le había abandonado amando el mundo, pero Pablo no se corrompió. Alejandro el calderero y otro más que le causaban problemas. Había un inmoral en la iglesia de Corintio que estaba con la madrastra, pero Pablo siempre estuvo firme. Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que tener convicciones claras. Por eso, hermano, hay que crecer y madurar. Si pudiéramos usar este término, atados solamente al Señor, después más a nadie. Usted no tiene que estar atado ni al pastor, ni al hermano, ni a la... Porque ahí es donde empiezan los problemas. ¡Ay, que yo lo quería tanto! ¡Es que él era tan bueno! ¡Es que el carisma del pastor... Hermano, despiértese. Se lo digo esto, como dicen, de buena onda espiritual.
No porque yo quiero que usted desprecie a los siervos del Señor, obviamente, hay que ser respetados. Pero hermano, el tema es que nos atamos a la humanidad. Juan, ahí de vuelta. Amén. Sí, con respecto a los siervos que no quieren recibir una corrección de parte de un miembro. Ah, ok, estoy entendiendo. Y te hacen a un lado. Sí, pasó con Samuel, Juan. Pasó con Samuel cuando era pequeño, ¿verdad? Le habló a Elí, pero Elí estaba en otra y así terminó Elí, ¿no? Claro, pasó conmigo también. No es que uno se quiso enseñorear del pastor. A veces el pastor puede tener un error, como cualquiera. Hablamos del matrimonio, si mi esposa tiene razón y yo, obviamente, bajo la cabeza, digo, me equivoqué, ¿verdad? Tenemos que tener esa humildad. No por eso uno va a perder la investidura de pastor. Ser pastor no es ser completamente 100% perfecto. Eso será cuando estemos en la gloria, pero sí vamos camino a la perfección. Y dentro de ese camino a la perfección, a veces el Señor también permite que alguien te diga algo y está probando tu corazón a ver si realmente hay humildad para poder recibir algo de un miembro que está visualizando algo que vos no lo pudiste ver. Lamentable, hermano Juan, lo que está pasando, ¿verdad? En muchas congregaciones. Entonces, hermano, cuidado que alguien te pueda arrastrar, tu propio esposo, tu propia esposa, tus propios hijos. Hoy estaba leyendo, las noticias son terribles. Creo que en Argentina un joven, no sé si ya drogadito, muy rebelde, mató a su madre, una mujer policía. La madre hizo todo lo que pudo por su hijo, quería ayudarlo, trabajaba bien, no sé en qué forma, no leí completamente la noticia, y hay mucho homicidio, mucha muerte, jóvenes que se matan entre ellos, que hay pactos satánicos. Entonces, hermano, dime con quién andas y te diré quién eres. Cuidado porque dentro del contexto familiar, dentro del contexto congregacional, hay gente que te puede arrastrar. Coré, por ejemplo, con su séquito, que se abrió la tierra. El que quería salir de ahí podría haber salido también si quería. O sea, siempre se armaron focos de rebelión, se armaron focos de rebelión. Y los que seguían al rebelde, lastimosamente, eran perjudicados. Dice entonces, así que, verso 17, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los malvados caigan de vuestra firmeza, dice la palabra del Señor. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento del Señor y Salvador Yeshua. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Se da cuenta? Todo lo que venimos hablando, y el verso 18 dice creced, ¿verdad? En el conocimiento, porque si no vas a ser arrastrado por los carnales, vas a ser arrastrado por un pastor carnal, vas a ser arrastrado por una denominación, vas a ser arrastrado por cualquiera, ¿verdad? O sea, tiene que haber madurez espiritual, tenemos que alcanzar una identidad, y desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido en estos 39 años del camino del Señor, cuando el Señor dice salir de un lugar, salga, porque si no, usted se va a estar contaminando. Hay un tiempo, como yo compartí a la gente que me conoció de aquella época, por supuesto, yo amé el lugar donde estuve, amé a mi pastor, estuve mucho tiempo esperando, orando, rogando, suplicando, pero se le subió la mostaza a la cabeza mal. Entonces no hubo más remedio, y si no, yo hoy no estaría acá, posiblemente. No estoy diciendo esto para incitar a la rebelión, estoy hablando de situaciones que nosotros ya no podemos cambiar porque esas personas ya no quieren cambiar para la gloria del Señor, quieren cambiar pero para el otro lado. Están mutando lastimosamente, ¿verdad? Vamos a ver entonces, ahora vamos a una parte un poco más benévola, ¿verdad? Vamos a ver el llamado de Juan para enderezar lo torcido. Y ese es el trabajo que muchos no quieren hacer. Lucas capítulo 3, versículo 3. Es el trabajo, digamos, más arduo, porque hay que enderezar lo que está torcido, y estamos hablando dentro del contexto eclesiástico,
Vamos a ver todo Lucas capítulo 3 porque es muy, muy interesante. Lucas capítulo 3, verso 3 hasta el 20, vamos a quedar en este contexto. Gloria al Señor. Dice entonces, y él fue por toda la región contigua al Jordán. No había auto, ¿no? Había que moverse, predicando el bautismo, el sumergimiento de arrepentimiento. Eso es lo primero que hay que predicar. No lo que escuchamos, la tarjeta dorada, y que ahora viene esto, y que ahora viene aquello, y ahora va a ser todo material. No, el arrepentimiento. Es lo primero que hay que sellar en una persona para que reciba el perdón de los pecados y pueda alcanzar la salvación y vida eterna. Lucas 3:4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. El desierto representa el mundo en el cual nos encontramos, hermano, hasta que entremos al reino del Señor. Preparar el camino del Señor, enderezar su senda. ¿Cuántos están dispuestos a ser como Juan el Bautista? O te vas a vivir haciendo la vista gorda, ni en Botaú no ves nada, no le llamas la atención a nada, no, porque no quiero estar mal con la gente, pero el Señor te lo va a reclamar. El Señor te lo va a reclamar, como padre a tus hijos, como pastor a la congregación, como maestro con el ministerio a donde el Señor te lleve, voz del que clama. Yo estoy clamando, estoy entregando la voz del Señor a través de la Escritura, a través de la enseñanza que el Señor me pide que yo le dé al pueblo del Señor. ¿Para qué? Para preparar el camino del Señor. Esto era la primera venida, pero esto también lo podemos tomar para la segunda venida. Hay que preparar a la novia. ¿De qué manera? Enderezando lo que estaba torcido. Te lo dice en forma simbológica el versículo 5. Todo valle se rellenará. Veo que a veces los valles no son todos muy parejitos, ¿verdad? Se va a rellenar y se bajará todo monte y collado. Es una simbología. Y los caminos torcidos serán enderezados. Pero, hermano, los caminos no se enderezan simplemente por la psicología. Los caminos se enderezan por medio de la verdad exclusiva de la palabra del Señor. Y los caminos ásperos serán allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Obviamente el Señor murió por todos, pero sabemos, si vemos todo el compendio bíblico, que no todos van a ser salvados, no porque no hayan visto la salvación, sino que la rechazan, porque el Señor ha hecho milagros, porque el Señor ha enviado sus siervos, porque hoy la palabra está traducida a todos los idiomas, porque está el internet, porque está el teléfono celular, porque hay mensajes de todos los estilos y para todas las temáticas. Verá toda carne la salvación de Dios. Verla es una cosa, aceptarla es otra. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, fuera de aquí hacedores de maldad. Vieron la gloria de Dios, experimentaron el poder del Señor, pero no se convirtieron, te lo dice la misma palabra, porque al decir la Escritura, hacedores de maldad, quiere decir que conscientemente, más allá que iban a la iglesia o tenían ministerio, estaban haciendo lo malo, y la palabra del Eterno dice entre uno de sus salmos, el malo no habitará junto a mí. Los malos van a perecer, dice la Escritura. Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, generación de víboras, generación de víboras. ¿Por qué? Porque iban a un sumergimiento sin tener una verdadera conciencia de lo que significaba ese paso de fe, de ser bautizado en el Jordán, el río Yardén, que en hebreo significa el río que desciende hacia abajo. O sea, el bautismo en el río Yardén o el bautismo en cualquier lugar hoy en día, lo que está simbolizando es que nos humillamos delante del Señor, nos arrepentimos de la vida que habíamos tenido para no seguirla nunca más y aceptamos al Señor como único y suficiente Salvador para seguirle por el resto de su vida. El bautismo también simboliza estar unido a Él, unido al Señor, en comunión con Él permanentemente. Pero muchos se sumergen religiosamente y no tienen comunión con Él, y se nota en los frutos. Esto, como lo puse en el reel de un predicador, un mensaje muy pequeño pero muy interesante, que coincide con lo que también yo pienso. Es como un cable, usted desconecta, o una lamparita, ¿verdad? Usted la da vuelta un poquito, ¡pac!, se cortó la luz.
Esto es lo que venimos enseñando hace mucho tiempo, porque de la boca para afuera todo muy lindo. Ay, yo estoy con Él, ¿verdad? Llevas la Biblia en tus brazos, pero eso no significa que tú estás con Él, junto a Él o con una comunión genuina con el Señor. Porque no hay luz. Tú desconectas un chiquitito, que un cable no conecta bien o que la lamparita no toca bien ahí y ya no hay luz. Entonces, hermano, ¿a qué voy con esto? El llamado no es a darnos un chapuzón en el río Jardín. El llamado es estar unidos a Él todo el tiempo. El tema es que me uno, me separo. Me uno, me separo. Hay luz, se corta la luz. Hay luz, se corta la luz. Eso no da muy buen testimonio que digamos. Que bueno, es lo mismo que usted manda a construir una casa. Obviamente una casa a la noche necesita la luz y las instalaciones están todas mal y entonces la luz va y viene, no podés trabajar, no podés estar bien en tu casa o en tu empresa haciendo el trabajo. Lo mismo pasa espiritualmente, hermano. Y alguno dirá, pero ¿será que eso pasa? Claro que pasa. Porque a veces hablamos en teoría, pero no en práctica. No, la Biblia dice, yo estoy unido con Él. Sí, perfecto, maravilloso. Pero vos estás unido realmente al Señor. Porque no se nota. Se prende, se apaga. Se prende, se apaga. Obedezco, desobedezco. Me sujeto, me rebelo. Hermano, tenemos que tener identidad. Tenemos que enderezarnos definitivamente, alinearnos con el Señor para que el Señor nos pueda usar correctamente aquí en la tierra y también para que podamos llegar obviamente a la meta. Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera, verdad? ¿Por qué? Porque venían a darse un chapuzón, pero sin arrepentimiento nadie puede escapar de la ira. Verso 8, hagan pues fruto digno de arrepentimiento. Juan está discerniendo lo que está pasando ahí. Como un pastor puede discernir, como un padre puede discernir con los hijos, mira, este es un hipócrita, lastimosamente, ¿verdad? No está viniendo genuinamente al camino del Señor. Muy buena pregunta, amén, gloria al Señor. Lucas 3:8, y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿no? Y tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando al principio, de lo que está pasando en Israel, ¿verdad? ¿De qué sirve que digan soy descendiente de Abraham y van a celebrar una fiesta sodomita, ¿verdad? Obviamente, por más que digan que son descendientes de Abraham, el juicio está por caer en cualquier momento. Va a ser necesario para que ellos también procedan al arrepentimiento. Lucas 3:9, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Esto lo venimos hablando en otros estudios. La higuera fue cortada. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Son simbologías muy, muy claras. O sea, el que no se deje enderezar por medio de acatar el arrepentimiento y luego seguir la santidad será cortado indefectiblemente. No importa que haya sido pastor, no importa en qué instituto bíblico estudió, no importa la fama que le den los medios de comunicación. Lo que importa será el juicio que el Señor emita en aquel momento, porque Él tiene todos los datos de esa persona. Dice acá entonces, verso 10, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene. O sea, está hablando de ser generoso. Alguien arrepentido ya no es egoísta. Alguien arrepentido acata las ordenanzas del Señor, comienza a ser una persona dadivosa, y el que tiene que comer haga lo mismo, ¿no? Juan comienza obviamente a dar en el bautismo diferentes enseñanzas. Verso 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Esa pregunta siempre es muy buena. Tal vez se refiere a esto el hermano, ¿qué haremos? Bueno, ¿qué haremos? Arrepentirnos, y después de arrepentirnos, ¿qué haremos? Obedecer. Gloria al Señor. Después de arrepentirnos, ¿qué haremos? Obedecer. ¿Y podemos obedecer? Claro que podemos obedecer, porque ahora la gracia del Señor está en nosotros nuevamente. Hemos recibido el Espíritu del Señor para obedecer. La salvación sin obediencia no tiene ningún sentido tampoco.
Está hablando de diferentes cosas que pasaban en aquel momento como hoy en día. Él le dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Esto va para los comerciantes cristianos. Esto va para los empresarios en todo caso, ¿verdad? O los que venden algún producto. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagan extorsión a nadie, ni calumnien, y conténtense con vuestro salario. Como Pablo nos enseña en Timoteo, tengamos contentamiento. Hay veces que va a venir más, ¿por qué no? Hay veces que va a venir menos. Pero que tengamos contentamiento delante de la presencia del Señor. Esta es una obra que hace el Espíritu Santo cuando Él entra en nuestros corazones. Comienza a enderezar. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Cómo lo relacionamos? Por ahí antes eras un quejoso, eras un vanidoso, eras un codicioso, eras un egoísta. No querías compartir con nadie, solamente toda la torta para vos. Entonces, por eso estoy leyendo todo el capítulo, ¿verdad? Porque Juan predicaba en el Jordán y bautizaba para enderezar los pensamientos, para enderezar las actitudes, cosa que hoy también cuesta mucho dentro de las congregaciones. No, estoy concubinado, Dios me ama. No, te tenés que casar. Bueno, una mentirita piadosa, no, tenés que dejar de mentir. ¿Se da cuenta? Tenemos que enderezar nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones. Sí, de repente soy un poco maldiciente, hay que terminar y hay que tener una boca limpia, una boca sana. Lleva trabajo, mi querido hermano, enseñar todas las cosas para que la gente se enderece. Lucas 3:15, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en su corazón si acaso Juan sería el Mesías, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad les bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿no? Una vez que venga el bautismo en agua, que es la profesión de fe, viene el otro bautismo donde somos sumergidos, no solamente como simbología, sino que realmente tenemos la experiencia de que el Espíritu Santo nos ayuda a hacer morir las obras de la carne, nos hemos arrepentido, nos despojamos de todo peso del pecado, ya no volvemos hacia atrás y seguimos avanzando en la dirección que nos da la palabra y nos vamos enderezando y enderezando y enderezando y enderezando cada vez más. Y eso muchas veces a la gente en nuestro entorno no le gusta. Che, pero qué cambiado que estás, Chimeles. Es que te enderezó el Señor. No, la gente habla de esa manera. Che, qué cambiado que estás, qué exigente. Qué exigente. Hermano, que ese es el trabajo que hace el Señor en nuestras vidas. Ustedes no quieren agradar al Señor. Somos todos pecadores, todos venimos torcidos, recontra retorcidos. Y esa es la obra maravillosa que hace el Señor. Por un lado, te perdona toda tu maldad, pero por otro lado entra en tu corazón y en mi corazón para reconstruirnos, para restaurarnos, pero tienes que estar pegado a Él. Vamos a hacer esto, ¿no? Yo tengo este micrófono. Acá está conectado, ¿verdad? Si lo bajo, pero está conectado acá. Si yo saco esto, acá ya no funciona. Usted me está escuchando, pero no se da cuenta. Y esto se conecta de vuelta. Entonces creyentes se conectan, se desconectan. Ahora soy santo, ahora no soy santo, ahora pequé, ahora adultero. ¿Cuánto mantuviste la santidad en tu matrimonio? Un día. Y creen que es fabuloso. Más bien que no es fabuloso. ¿O acaso no dice la Escritura, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida? Dice la Escritura, mis ojos pondré sobre los fieles que están en la tierra. Sí, te dicen, es muy espiritual. Sí. Bueno, que el Señor nos ayude, tenemos que ser espirituales. Dios es espiritual, ya lo hemos enseñado en una de las cartillas, seamos espirituales. Dios es espíritu, es espiritual, y si Dios está en nosotros tenemos que ser espirituales, obviamente. Lucas 3:17, su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá el trigo representa los verdaderos hijos del Señor, y quemará la paja en el fuego que nunca se apaga. Entonces, mi hermano,
tenemos que ser trigo, no paja, tenemos que ser un trigo bueno, mucho menos obviamente cizaña, porque todo eso se va a quemar. Lucas 3:18, con estas y muchas otras exhortaciones, un poquito más hermano, ya vamos a ir redondeando, estoy viendo dónde estamos, no creo que mucho más avancemos para no entrar en otra temática dentro de la cartilla, pero nos iríamos a otro lugar. Lucas 3:18, entonces con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Esto es interesantísimo, hermano, porque el mundo evangélico de hoy en día mutado, torcido, no ve con buenos ojos, como dice el hermano Juan, sos muy espiritual. No ve con buenos ojos que esto sea una buena noticia. Que aparezca alguien como el profeta Juan o el apóstol Pablo a exhortar, a decirte qué es lo que hay que hacer. Y qué bueno que el pueblo preguntó, porque hoy en día la gente se queda muda, no pregunta nada. Como decimos acá en Paraguay, se hacen los niembotau. Porque qué bueno que es preguntar, porque eso indica que esa persona, recibió el mensaje, se da cuenta que tiene que cambiar, que en el camino del Señor las cosas no pueden seguir siendo como eran antes. Y acá dice entonces la Escritura, Lucas 3:18, con estas y otras muchas exhortaciones, ¿qué hacía Juan? Vivía exhortando, pero no con ira, no con bronca, no con odio, no con rencor, exhortaba porque Dios lo mandaba a exhortar. Yo hice una cartilla sobre la exhortación solamente, porque la gente me dice, pero usted ¿por qué exhorta? ¿De dónde sacó la exhortación? Bueno, hice una cartilla, para que la gente entienda que hay un don de exhortación y que hay un ministerio de exhortación, y que estuvo en la antigüedad, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Pacto, y que el Señor lo quiere también para este tiempo, pero le han lavado la cabeza a más de uno. Creen que ir a la iglesia, vamos a la iglesia a jugar al metegol. No. Vamos a la iglesia a jugar al ping-pong. Vamos a la iglesia simplemente a saltar. Como muchos dicen, cuando cayó el Espíritu Santo, cuando Pedro fue enviado a la casa de Cornelio, no saltó como un canguro hasta el techo, ni dio vueltas como un remolino sin saber hacia dónde iba. Cuando cayó el poder del Espíritu Santo, Pedro estaba predicando la palabra y la gente se estaba arrepintiendo, y esa es la señal más grande, lo que más quisiéramos ver del poder del Espíritu Santo cayendo sobre la humanidad. Se da cuenta que eso también se ha torcido. Queremos que el Espíritu Santo está en un lugar donde la gente simplemente está saltando de una manera incorrecta, ¿verdad? Y no voy a profundizar hoy eso, aunque pudiéramos hablar mucho de eso. Gloria a Dios. Verso 19, entonces Herodes el tetrarca, ¿no? Un rey títere, obviamente, ya lo sabemos, siendo reprendido por Juan. ¿Por qué? Porque entre tantas reprensiones que él decía, conténtense con el salario, no sean egoístas, el que tiene dos de uno, etc. Y ahí ya entra en una exhortación mucho más profunda, ¿verdad? Dice, reprendió a Herodes a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. La reprendió en público. Y hoy muchos no se animan a eso. Hoy queremos estar bien con todos. Queremos estar bien con Dios y queremos estar bien con el diablo, porque usted no puede estar bien con Dios si está bien con el diablo. Ni siquiera con el diablo va a estar bien si usted pretende querer estar bien con Dios. Al contrario, el que sale más favorecido de esa situación es Satanás, porque a los tibios obviamente el Señor los va a vomitar. Entonces, hermano, enderezar significa, para ir redondeando, significa que tenemos que traer la exhortación. Queremos evitar la exhortación, queremos que los exhortadores son todos unos pervertidos, son todos malos, ¿verdad? Pastor, no levante la voz, no, la voz hay que levantarla. Isaías 58 dice, voz en cuello, dice la Escritura, luego lo lee en su casa. Anuncia a mi pueblo su rebelión, a Jacob su pecado, Isaías 58. Juan está haciendo lo mismo
para preparar el camino para el Señor, que de hecho Yeshua en su ministerio también reprendió el pecado, los apóstoles reprendieron el pecado y nosotros tenemos que seguir obedeciendo al Señor también para no ser extraños, para no ser siervos que han mutado. Entonces, una vez más, hermano, mucho cuidado, porque todo este material no digo todos, pero de muchos autores, libros modernos, no, Dios ya cambió, Dios no es así, Dios ahora es así. Hermano, esa es una gran mentira, y por eso el diablo tiene a gran parte del supuesto pueblo del Señor, lo tiene agarrado, por más que se congreguen, están ciegos, están atrapados en una infinidad de engaños. En Israel, acá vemos, alguien practicando la inmoralidad, como la iglesia de Corintio, como Salomón cuando se desvió, como Sansón cuando se desvió, como David cuando se desvió. Hay que exhortar, como Natán, para que la gente regrese. Si no, vamos a tener una congregación mutada. Resulta que ahora queremos pastores concubinados. Pregunto, ¿queremos pastores inmorales, homosexuales, lesbianas, pornógrafos, pedófilos? ¿Estamos de acuerdo con todo eso? ¿Tanto estamos cambiando? Yo no. Yo espero no cambiar hacia eso. Pero se está cambiando todo, hermano. La música no es santa también. He puesto un artículo, mire también un poquitito. La teología tiene que estar en la alabanza, tiene que ser una música armoniosa, una música, como dice el hermano Juan, también espiritual. No es cambiar para agradar a la gente, no, vamos a traer la música toda torcida, desvirtuada del mundo para llegar a esa gente. Eso no está establecido ni escrito en ninguna parte de la Biblia, hermano. El Señor viene con su mensaje puro y es ahí donde toca nuestro corazón y nosotros simplemente nos tenemos que volver. Nosotros no le podemos decir a Dios, darle orden, no, tú conviértete a mí. El Señor le dijo a Jeremías, no te conviertas tú a ellos. Ellos son los que se tienen que convertir y se tienen que volver a la verdad. Lucas 3:20, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Ahí vemos, ¿no? Cuando la gente se disgusta, esto como lo pudiéramos tomar. Antes de ir terminando, busque Eclesiastés 7:29 y estamos terminando. Eclesiastés 7:29. Y bueno, ya cuando no te gusta el pastor, no le inviten más. Es más, la democracia, entre comillas, de las congregaciones, saquémoslo al pastor. Qué buenitos que son, ¿no? Ese pastor, hablo de un pastor verdadero, no un pastor falso ahora. Inclinemos un poco la balanza por los buenos siervos de un pastor que se dedicó, que se atrevió a decirte la verdad, que te confrontó. Saquémoslo. El pastor es muy exhortador, mucha verdad, saquémoslo, porque lastimosamente es así. Hay congregaciones donde un cierto grupo de personas tienen supuestamente un cierto poder. Lamentable cómo ha mutado la congregación. Andá en aquellos tiempos haberle dicho algo a Pablo. ¿Sabes la reprimenda que ibas a recibir? Nadie lo iba a mover a Pablo. Nadie lo iba a mover a Pedro una vez que ellos fueron ya asentados en la verdad. A Yeshua, ¿quién lo iba a mover? Absolutamente nadie. Qué tremendo, hermano. Eclesiastés 7:29, con esto terminamos. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto al principio, obviamente, como tenía que ser, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Esto comenzó con la caída de Adán y Eva. Él fue el primer mutante entre los humanos. Adán y Eva, después Caín, después la generación de Noé, después la generación de la Torre de Babel, después gran parte del pueblo de Israel, comenzando por Elí, los hijos de Aarón, Coré, Acán y gran parte del pueblo de Israel. Y hoy en día también, ¿verdad? La gente, en vez de seguir la rectitud, en vez de mantenerse en la naturaleza recta, sana, santa del Señor, acá lo dice claramente, Eclesiastés 7:29, he aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo al hombre recto.
y pudiera haber vivido muy bien, tranquilamente en esa rectitud, pero ellos buscaron muchas perversiones. El hombre solo se enrieda, se mete en un montón de problemas. Espero que aprendamos al tener al Señor y al Espíritu de sabiduría y de inteligencia, que nosotros podamos seguir el camino recto del Señor. Termino con esto. Jeremías dice en un momento, y no logró convencerlos lastimosamente, Jeremías 6, usted lo busca, pregunten por la senda antigua, la senda de justicia. Ellos dijeron, no escucharemos, no lo haremos, no vamos a obedecer. Hermanos, aquel camino de la vida o el camino de la muerte. Nosotros decidimos. O la imagen del Señor cada vez se hace más real en nuestra vida y quedamos pegados a Él permanentemente. No, que me pego, que me separo, que me pego, que me separo, que me conecto, que me desconecto. O elegimos el camino de la mutación. No te lo recomiendo. No te lo recomienda la palabra. Vas a terminar deformado, destruido y muerto por toda la eternidad en un lugar de condenación. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua. Todo espíritu inmundo que nos quiera mutar, Señor, lo reprendemos. No pueda tomar autoridad sobre nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Padre. Queremos, Señor, seguir estando unidos a ti, Señor, pero esa decisión hay que tomarla hora tras hora, minuto tras minuto. Es una decisión, es una prueba que todo el tiempo se está dando en el trabajo, en la iglesia, en las relaciones humanas. Tenemos que decidir siempre estar de tu lado, como la tribu de Leví. Eso es lo que significa Leví, unido a él, junto a él, sin separarnos ni un centímetro ni un milímetro de la palabra de verdad, de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y si alguna cuenta, querido hermano y hermana, amigo, usted tiene que arreglar, hágalo en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo, de Yeshua, Señor, te pedimos perdón. Estábamos siendo confundidos, nos estamos dando cuenta que estaba entrando la seducción de la serpiente, estamos siendo engañados, estamos siendo pervertidos, estábamos corrompiéndonos, estamos pisoteando el verdadero evangelio y estamos abrazando un evangelio prostituido. Te pedimos perdón, Señor. Queremos ser verdaderamente siervos santos y queremos ser también un pueblo santo. Una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, que es la que tú vienes a buscar, y decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga, queridos hermanos. Será hasta la próxima oportunidad que tengamos. En el nombre de Yeshua, amén y amén.